Entonces ustedes deben estar viendo ahora el título de fórmulas químicas. Bueno, ahí tenemos compuestos que son el agua, la glucosa y el cloruro de mercurio, que son las dos primeras moléculas, y el segundo es un enlace iónico, ¿vale? Ahora, para explicar por qué esas fórmulas son escritas así, tengo aquí algunos ejemplos. Bueno, vamos a centrarnos en el primer grupo. El grupo 2 está de más, pero bueno. El grupo 1 lo puse, que tienen ustedes una caja, vamos a decir, con esa cantidad de lápices rosados, 3. Verde 1 y celeste 2. Y al rosado lo simplifiqué con R, al verde con V y al celeste con C. La pregunta es, ¿por qué ninguna de las nomenclaturas que está aquí sirve para escribir una fórmula? Al indicar cuántos rosados, cuántos verdes y cuántos celestes hay. Por ejemplo, la primera, 3R, 1V, 2C. ¿Por qué no se utiliza como una fórmula? Y porque el número se le pone como sub, o así abajito, y Claro, adelante. sí, exacto. Eso es cómo se usa la fórmula. Pero ¿por qué no serviría así? Eso es lo que yo pregunto. Porque el 3 estaría multiplicando a todos y el 1 también y el 2 también. Exactamente, por eso esta está descartada. Y esta también se descarta porque es lo mismo del anterior, pero está todo junto, y que no sirve. Y si lo pongo delante el número, como es en el caso de aquí abajo, Sería lo el, mismo, ¿o no? Sería lo ahí mismo que lo que está pasa arriba. no, sería ahí está diciendo que son R, R veces 3, V veces 1 y C veces 2, entonces tampoco sirve. Y estos están todos juntos, no se entiende. El 3 es del R o el 3 es del V, no sirve ya. ¿Y por qué esta no? La que tiene los subíndices, los superíndices. Porque sería R al cubo. O sea, no, de hecho sería R1 y no sé, no está elevado. Ya, la de abajo es lo que yo sí te la entiendo, que dice R al cubo, ¿vale? B1, entonces estaríamos diciendo que esas son potencias, ¿ya? Entonces ahí está el problema, no se puede utilizar esta tampoco. Y esta nomenclatura de acá arriba ya la usamos para expresar el número atómico y el número másico, la masa atómica y el número atómico. Entonces, no se ocupan. Por eso entonces que la fórmula tiene que ser, bueno, acá abajo era el mismo ejemplo, R3V1C2. Porque así se entiende entonces que hay 3R, una U verde y dos celestes. ¿Vale? Esa es la gracia de por qué se ponen subíndices y no como esta nomenclatura de arriba, ¿ya? Entonces, es ahí entonces como llegamos a las fórmulas químicas. Los números se ponen en subíndice por eso, ¿ya? Aquí están los subíndices coloreados de las mismas fórmulas anteriores. Y las fórmulas químicas están hechas por los elementos que la componen y por los números que hay de ellas, los subíndices. Entonces, en el agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Y acá la glucosa, por lo que dice ahí. Pero en el caso del cloruro de mercurio, este es un compuesto iónico. En el caso de los compuestos iónicos, solamente se puede decir la proporción que hay entre ellos. O sea, no es que exista un cloro, dos cloros, perdón, unidos a un mercurio. No, son muchos cloros unidos a muchos mercurios, entonces pues si tú cuentas todos los mercurios y todos los átomos de cloro, los cloros ganan en proporción, están el doble que los mercurios. Y esto porque es un enlace iónico. Entonces los enlaces iónicos no pueden tener esto que nosotros denominamos una fórmula molecular. En cambio, la glucosa y el agua, como son moléculas, sí pueden tener fórmula molecular, ¿ya? Y si yo reduzco por ejemplo, lo divido por 6, me quedaría C1, H2 o 1. Las moléculas pueden tener tanto fórmula empírica como molecular, pero los compuestos iónicos solo fórmulas empíricas, ¿ya? Por ejemplo, esta que está aquí es la molécula de peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada. Si la divido por 2, obtengo su fórmula empírica, que es esta, ¿ok? Pero esto nos indica que entonces la proporción de átomos entre el hidrógeno y el oxígeno es 1:1. Pero la molécula realmente está formada por 2 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿vale? Entonces lo mismo que podría ocurrir acá. Esta es la fórmula empírica
de esta, que es la fórmula molecular. Esta molécula existe, es decir, 2 carbonos con 3 hidrógenos. Si ustedes dividen, esto por 2, aquí les da 1 y aquí les da 3. Y ahí entonces hemos resumido la fórmula empírica, ¿vale? Bueno, en este caso hemos dejado esos dos porque también puede haber una relación entre ellos. Es decir, que la fórmula empírica, si es CH3, para obtener la fórmula molecular yo tengo que multiplicar el 1 del carbono y el 3 por el mismo número. En este caso lo he llamado N. Y N en este caso sería 6, ¿no? Si multiplico 6 por 1, me da 6. Y si multiplico 6 por 3, me da 18. Entonces, este numerito, el que vamos a tener que nosotros buscar para saber cuál es la fórmula molecular. Y para obtener la fórmula empírica, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, antes de ello, las definiciones. Fórmula empírica indica el número relativo de los átomos de cada elemento que contiene, que es una proporción de átomos. En cambio, la fórmula molecular indica el número total de átomos de cada elemento que contiene una molécula. Ahora, podemos obtener la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica si conocemos la masa molar de la especie, pero eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Y qué es lo que pasa? En algunos casos, la fórmula empírica y la fórmula molecular son idénticas, es decir, ese numerito por el que había que amplificar, que les mostré antes, es 1, como en el caso del agua. El agua es H2O, esa es su fórmula molecular, y está reducida a lo máximo que se puede reducir, por lo tanto también es su fórmula empírica, ¿ya? Entonces, este ejemplo yo lo hago siempre con cajitas de lápices, ya que estamos aquí hablando de los lápices. Miren, esta caja tiene 5 lápices rojos y 5 lápices verdes, ¿ya? De modo que si yo los cuento, como lo estábamos haciendo antes, la fórmula puede ser RO5 de 5, la fórmula molecular, y la empírica RO1, ¿ya? Porque nos está mostrando que es unos a uno la relación que hay entre los verdes y los rojos. Pero en realidad es 5 rojos y 5 verdes. Entonces piensen que esto, la caja es la molécula, que está compuesta de 5 rojos y 5 lápices verdes. Pero ahora yo tengo otra caja en donde lo que está compuesto es de 50 gramos de lápices rojos y 50 gramos de lápices verdes. ¿Alguien me podría decir cuál es la fórmula empírica de esto? No, ¿Por qué no? porque la masa no tiene que ver como con la cantidad de átomos o de moléculas. Ya. ¿Qué pasa entonces si tengo 50 gramos de lápices rojos y 50 gramos de lápices verdes? Es decir, ¿de qué voy a tener más? ¿De lápices verdes o de lápices rojos? Verde, Verdes. ¿Por qué? porque supongo que si tienen la misma densidad y son más chicos, van a tener que haber más lápices para alcanzar la misma masa que menos de los rojos. Exactamente. Es decir, no se puede decir que si yo tengo 50 gramos de los rojos y 50 de los lápices verdes gramos, la relación es 1:1, como acá arriba. Es decir, no puedo utilizar la masa para encontrar la fórmula empírica. ¿Ok? Entonces lo que tengo que saber es cuánto pesa cada uno de los átomos, y en este caso lápices. Este lápiz pesa 2,5 gramos y este lápiz pesa 5 gramos. O sea que evidentemente que para poder lograr 50 gramos con estos lápices, hubo que meter más lápices verdes que para lograr 50 gramos con lápices rojos. De hecho, si yo los pongo en la caja, lo que me cabría es que si divido 50 gramos en 2,5, pude meter 20 lápices verdes. O sea que 20 lápices verdes, que cada uno pesa 2,5, me da 50 gramos. En cambio de los rojos, solamente pude meter 10. 10 lápices rojos multiplicado por 5 gramos, que es lo que pesa, me da 50 gramos de lápiz rojo. Entonces, ahora que yo tengo esto, la cantidad del número de lápices rojos y lápices verdes, puedo hacer una fórmula empírica. De hecho, puedo decir que tengo fórmula molecular, 10 rojos y 20 verdes. Y acá, si lo simplifico, entonces me queda 1:2. Por lo tanto, la fórmula empírica de esto es 1 de rojo versus 2 de verde. Lo que quiero decir con esto es que no es posible obtener
Ahora, si esto fuese en átomos, por ejemplo, este el hidrógeno, el verde, y este el carbono, el rojo, no puedo decir con la masa que me dan la fórmula empírica, porque los átomos de hidrógeno pesan menos que los átomos de carbono, lo que implica entonces que se pueden meter más átomos de hidrógeno, porque son más chiquititos, que átomos de carbono en la misma caja. Y eso es lo que acabamos de ver con estos lápices, ¿ya? Entonces, esta es una analogía para mostrarle que pasa lo mismo con los átomos. Y también, ahora se van a dar cuenta que pasa lo mismo si esto yo lo hago en grupos de lápices. En vez de contar los lápices rojos, en vez de contar los lápices verdes, podría contarlo en grupos. Nosotros ya conocemos. ¿Qué pasa si los cuento en quimo? Bueno, agrupo 10 lápices rojos de A3, al final me da que eso me da 3,3 o 3 1/3 de quimo. Si hago para los verdes, es decir, lo de grupo en de A3, me da 6,7. Bueno, eso es 6 2/3 quimo. Y si ustedes hacen la relación entonces entre los rojos y los verdes en quimo, que es lo que yo he puesto aquí, les da lo mismo, 1:2, ¿vale? Por lo tanto, la fórmula empírica sigue siendo 1:2. Lo que quiero decir con esto entonces es que si ustedes lo agrupan en veintenas, en docenas, etcétera, o en moles, que sería un número más grande, siempre se les va a conservar la relación, ¿ya? Es decir, que si trabajamos en cantidad de átomos o en cantidad de moles, podemos obtener fórmulas. Pero si trabajamos en masa, no podemos obtener fórmulas. ¿Ya? Eso es lo importante que quiero recalcar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es obtener fórmulas a partir de las relaciones entre los moles de un átomo con respecto a los moles de otro, ¿vale? En este caso yo lo hice con quimo, pero ustedes saben que los moles son 6,022 por 10 a la 23 átomos, lo que sea. Y por lo tanto puedo trabajar en términos de moles, ¿ya? ¿Cómo se determina entonces la fórmula empírica? Bueno, ahí usted tiene un ejemplo que en un laboratorio pone que una disolución contiene 5,610% masa de hidrógeno y 94,39 masa de oxígeno. Entonces, si es en masa, claro, yo podría decir, bueno, entonces la relación entre ellos es 5:94. Eso no puede ser, ¿ya? Porque el porcentaje está dado en masa. Esto se obtiene de los laboratorios con instrumentos, donde nos pueden decir cuánto es el porcentaje en masa o mediante otro experimento. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer para transformar esto que está en porcentaje a moles? Porque son los moles, como les decía anteriormente, los que me van a dar la relación entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno. Bueno, podemos decir que estos 5,16 gramos son 5,16%, son 5,16 gramos. Y 94,39 son 94,39 gramos. Cosa que al sumar estos dos me da 100 gramos, porque al sumar los porcentajes me da 100%. ¿Vale? Entonces lo que se hace primero es una transposición de porcentaje a masa. Entonces ahora yo sé cuánto tengo en la muestra, que los porcentajes estaban en masa, por eso lo puedo hacer. Ahora yo sé cuánto tengo en la muestra de hidrógeno y de oxígeno en gramos. Nuevamente, como tengo la masa, no puedo hacer la relación estequiométrica entre ellos, ¿no? Tiene que ser en moles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir el número de moles, perdón, el número de gramos, la masa, en la masa molar, ¿ya? ¿Qué sería? O en el caso como yo lo hago con análisis dimensional, bueno, tengo 5,610 gramos de hidrógeno y la masa molar de un átomo de hidrógeno es 1,008 gramos partido por mol. Entonces lo di vuelta porque se me conserva la relación de que un mol de hidrógeno corresponde a 1,008 gramos de hidrógeno. Entonces se me van los gramos de hidrógeno por los gramos de hidrógeno y me queda esta cantidad de mol. Hago lo mismo con el oxígeno, pero ahora con su masa molar, que es esta, 16,0 gramos partido por mol. Entonces yo tengo que la relación es que un mol de oxígeno es a 16,00 gramos. Entonces se multiplica por 94,39 gramos, se nos van los gramos y de oxígeno y me queda un mol me quedan moles de oxígeno que son 5,899. Bueno, fíjense que son bastante parecidos las cantidades. ¿Ven? Aquí nos damos cuenta de que
No porque el oxígeno tuviera más masa, más porcentaje en masa, tenía más moles. ¿Ven? Quedamos casi igual. Eso porque lo dividimos esto por una masa más grande, porque la masa del oxígeno es más grande que la del hidrógeno. Entonces, para obtener las relaciones molar, lo que se hace es dividir todos los moles de los átomos, si hubiesen habido más, los dividimos por el más pequeño de ellos. Entonces, en este caso, el que menos moles dio es este, el hidrógeno. Entonces, si lo divido, para el hidrógeno, evidentemente que esto va a ser 1.000, ¿ven? Conservo la cifra significativa. Y si divido 5.899, que son para el oxígeno, por 5.565, que es la del hidrógeno, me da 1.060, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta? Que este es un número entero y este también, ¿ya? Porque después del 1 tiene un 0, y después del 0 tiene un 6, después del 6 tiene un 0. Entonces esto es aproximadamente 1. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que hay entre estos dos? Es que es 1.00 es a 1.060, lo cual equivale a decir que esto es 1 es a 1. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, hemos obtenido la fórmula empírica. Ojo, ahora lo siguiente, ¿qué pasa si esto no hubiese sido 1.0? ¿Ya? Porque hay 4 cifras significativas, entonces yo corté aquí. Imagínense que yo cortara en 2 cifras significativas. O sea, este 0 tiene que pasar a 1. Si entonces le da un número decimal, 1.1, y el otro le da 1.0, quiere decir que esto es una fracción. Por lo tanto, no me sirve para la fórmula empírica. O si esto fuese 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, bla, 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 1.9. Cualquiera de esas cantidades, es decir, si les da punto coma algo que no sea 0, no es un número entero. Por lo tanto, yo no puedo decir que esto es 1 a 1. Eso es un número fraccionario. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer entonces? Voy a tener que multiplicar un número tal, buscar un número tal que al multiplicar cada uno de estos me dé un número entero. Por ejemplo, si este les da 1.000 y este les da 1.500, o sea 500, evidentemente que eso es una fracción. ¿Qué número que multiplique a los dos me los deja en número enteros? Si lo multiplico por 1 y este por 1, no sirve. Pero si multiplico este por 2, me da 2.000. Y si multiplico 1.500 por 2, me da 3.00. Ahí tengo números enteros, ¿vale? Acá me apareció el 2.00 y acá me apareció el 3.00. Por lo tanto, la relación que hay entre ellos es 2 es a 3. ¿Ya? Estoy inventando. Supóngase entonces que la relación de átomos de hidrógeno, no sé cuál es, dio 1.00. Y que la de oxígeno, no sé cuál es, les dio 1.500. Esto que está aquí es una fracción, ¿ya? De hecho, la fracción sería 15 es a 10, lo cual se puede simplificar a 3 arriba y 2 abajo. 3 dividido en 2 me da 1,5. Entonces, eso es lo que digo yo, que esto no es un número entero, es una fracción. Entonces, cuando tienen fracciones, no pueden poner que la fórmula del HO es 1 es a 1,5. Eso está mal. Entonces, lo que hay que hacer es buscar algún número que, multiplicando esto, me dé, o sea, esto lo tengo que multiplicar, y este también por un número n, un número desconocido. Ese número, entonces, yo lo tengo que ir buscando al ojo, literalmente. Es decir, ¿por qué puedo multiplicar esto? Si lo multiplico por 1, evidentemente que me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, no me sirve el 1. Chao. Si lo multiplico por 2, esto me va a quedar 2.000, un número entero. Y si multiplico esto por 2, me va a quedar 3.000. ¿Vale?
Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Números enteros. Por lo tanto, al encontrar que este es el número que me amplifica los dos y me da números enteros, ahora sí yo puedo decir que la fórmula es H2O3. Ahora, para obtener la fórmula molecular se hace lo siguiente. Dice que en el mismo laboratorio se determinó experimentalmente la masa molar de la especie. Se sabe cuál es la masa molar de ese compuesto, que es 32.02 gramos partido por mol. Entonces nos dice, ahora determine la fórmula molecular de la especie. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tal como le mostré al principio, hay una relación entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. Es decir, que la fórmula empírica se multiplica el subíndice por el mismo número, ¿ya? Y eso nos da la fórmula molecular. Pero ¿de dónde obtengo ese número? Que yo lo denominé n, parece. Lo vamos a cambiar por z. ¿De dónde viene ese número? De lo siguiente. Lo que tienen que hacer ustedes primero para obtener la fórmula molecular es calcular la masa molar de la fórmula empírica, es decir, la que determinamos antes. ¿Se acuerdan? Era HO. O sea que multiplico una vez, porque hay un átomo de hidrógeno, la masa molar del hidrógeno, y se la sumo a una vez, porque hay un átomo de oxígeno, la masa molar del oxígeno. Y eso nos da 17.01 gramos partido por mol. Entonces, lo que yo voy a buscar ahora es la relación que hay entre la masa molar de la fórmula empírica y la masa molar real de la molécula, es decir, la fórmula molecular. Y eso se hace dividiendo la masa molar de la molécula por la masa molar de la fórmula empírica. ¿Ya? Entonces, al dividir la masa molar de la molécula, que es 34.02, porque la he determinado experimentalmente, en 17.01 gramos, que fue el cálculo que yo hice de la empírica, nos da un número que es igual a 2. Entonces, yo voy a mi fórmula empírica, si se acuerdan, era 1 es a 1, pero lo tengo que multiplicar por este número n, yo pensé que iba a salir z, bueno, n, y es el mismo para los dos. ¿Y de dónde saco ese n? De aquí, de esta división, ¿vale? Entonces el n vale 2, por lo tanto 2 por 1 es 2, y acá también 2 por 1 es 2, o sea que la fórmula molecular es peróxido de hidrógeno, o, si ustedes prefieren, agua oxigenada. ¿Qué es lo que pasa en un caso como en el compuesto, como en el cloruro de mercurio, le mostré, cloruro de sodio, es decir, cualquier compuesto iónico, es que ustedes la fórmula empírica con la fórmula molecular les coinciden? ¿Por qué? Porque nuevamente, como no son moléculas, son iones, no tienen fórmula molecular, solo fórmula empírica. En este caso, esta tiene fórmula empírica y fórmula molecular porque es una molécula, que es el peróxido de hidrógeno. De hecho, si esta es la fórmula molecular y ustedes esto lo dividen por 2, vuelven a obtener la fórmula empírica, es decir, HO. Pero para otras moléculas va a pasar de que la masa molar de la molécula siempre es más grande que la masa molar de la fórmula empírica que yo calculé. Y por eso es que al hacer esta división nos da un número entero. Nos ponen aquí, dice, una molécula de dióxido de azufre, SO2, contiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno. ¿Ya? Eso nos lo dicen. O sea, en este caso nos están diciendo cuál es la fórmula. Por lo tanto, la han encontrado. Y lo que nos preguntan es que calculemos la composición porcentual de dicha molécula, es decir, lo que teníamos antes. En el caso anterior, se fijan, nos daban los porcentajes y nosotros teníamos la fórmula empírica. Acá lo que nos están pidiendo es al revés, el porcentaje. Entonces, dice una molécula de dióxido de azufre tiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Calcule la composición porcentual de dicha molécula y nos dan la masa molar del azufre, del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué se hace? Para calcular el porcentaje de azufre, que es lo primero, como les digo, lo que tienen que hacer ustedes siempre es dividir la masa del azufre, que es 32.07, por la masa molar de la molécula, que nos la dan, o ustedes la pueden calcular, 64.07 gramos partido por mol. Y eso se multiplica por el número de átomos que hay de azufre. En este caso hay 1, por eso es que está por 1. Y luego se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Y nos damos cuenta que eso da 50.05%. ¿Ya?
Para obtener el porcentaje de oxígeno, podríamos restarle a 100 el 50.05. ¿Sí? Porque para llegar a 100% nos falta la resta de eso. Entonces nos daría 49.95. Pero también se puede calcular. Entonces, el porcentaje de oxígeno se calcula con la masa molar del oxígeno, que es 16.00 gramos partido por mol, dividido nuevamente por la masa molar de la molécula, que es 64.07 gramos partido por mol. Pero en este caso hay que multiplicarlo por 2, porque no hay un solo oxígeno, hay 2. Por eso está el por 2 ahí. Y luego se multiplica por 100 para que quede en porcentaje. Y eso nos da 49.95%. De modo que la composición porcentual del dióxido de azufre en masa es 50.05% de azufre y 49.95% de oxígeno. ¿Ya?